Muy buenas tardes, muy buenas tardes con todos. Primero quiero agradecer a los organizadores del 13º Congreso Internacional de Agronomía por permitirnos participar y presentar nuestra ponencia, titulada Estimación del incremento de rendimiento de grano de trigo en variedades mejoradas por el INEAP. Mi nombre es Javier Garófalo y estoy en representación de mis compañeros del equipo de trabajo conformado por Luis Ponce, Patricio Noroña, Santiago Pereira. Cabe resaltar que los tres primeros somos investigadores del programa de cereales de la Estación Experimental Santa Catalina de Línea y el doctor full professor Santiago Pereira Lorenzo es docente de la Universidad de Santiago de Compostela de España. La presentación va a tener las siguientes partes: una pequeña introducción, vamos a mencionar los objetivos de estudio, a detallar la metodología de la investigación utilizada, presentar los resultados y la discusión de una de las variables que hemos visto más importantes, y también presentar las conclusiones más relevantes de esta investigación. Como parte introductoria, podemos mencionar que el trigo, junto con el arroz y el maíz, son uno de los cultivos más difundidos a nivel mundial. Informaciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos nos indican que en el año 2019 la superficie dedicada al cultivo de trigo fue de aproximadamente 3.000 hectáreas, que se encuentran distribuidas en las provincias de la Sierra Ecuatoriana especialmente, con la mayor superficie en las provincias de Bolívar, Imbabura, Pichincha y Chimborazo. La importancia económica radica en que el Ecuador consume alrededor de 1.200.000 toneladas, de las cuales apenas el 1% se produce a nivel nacional, es decir, el 99% del trigo es importado. Las investigaciones en trigo en Ecuador se inició en el año de 1947. Después, en el año de 1956, pasa a la Comisión Nacional de Trigo, y en el año de 1963 pasa la investigación netamente al INEAV, al programa de cereales. Durante este tiempo, el INEAV ha generado 22 variedades mejoradas de trigo, adaptadas a todas las condiciones edafoclimáticas de la Sierra Ecuatoriana. Estas variedades no solo han aportado en el incremento del rendimiento de grano, sino en una mejor adaptación a las condiciones de manejo, como resistencia a factores abióticos y bióticos. La evaluación del progreso obtenido por un programa de mejoramiento es necesario para demostrar la validez del mismo. Estudios demuestran que la evaluación de cultivares de diferentes años de liberación bajo similares condiciones ambientales provee la estimación más directa del progreso genético. Hay estudios en Turquía que mostraron valores de ganancia de rendimiento de 27 kilogramos por año en relación a las variedades iniciales. En tal virtud, la presente investigación tiene como objetivo determinar la ganancia genética de las variedades mejoradas de línea. Como objetivo específico en esta actividad, nos planteamos en estimar la tasa de incremento de rendimiento de grano de las variedades liberadas de línea. Dentro de la metodología de investigación, podemos informarles a ustedes que este experimento se implementó en los campos experimentales de la Estación Experimental Santa Catalina, ubicada en la provincia de Pichincha, Cantón Mejía, parroquia de Cutuglagua, aquí en Ecuador, y está a una altitud de 3.058 metros, a una latitud de 78 grados, 33 minutos, 16 segundos sur, y a una longitud de 0 grados, 22 minutos, 3 segundos, latitud oeste.
Esto más o menos para que ustedes tengan en cuenta en dónde se realizó la investigación. Dentro del proceso de investigación nos planteamos dos factores en estudio. Como les mencioné, el INEAB había liberado 22 variedades de trigo. Nosotros seleccionamos las más relevantes, las más importantes, y se seleccionaron 11 variedades. Como ustedes pueden ver, variedades desde el año 69 hasta variedades del año 2014. Adicionalmente, se quiso evaluar estas variedades con dos manejos, especialmente el manejo de control de enfermedades, es decir, un testigo sin control y uno con control, para lo que utilizamos el propiconazol en dosis de medio litro por hectárea, que nos sirve para controlar lo que es la roya amarilla, roya de la hoja, roya del tallo especialmente. El número de tratamientos que se evaluaron fueron 22, la interacción de las 11 variedades de trigo por los dos manejos de control de enfermedades. Como ustedes pueden visualizar, ahí está detallado los tratamientos, 22 en total. La unidad experimental fue una parcela de 3.6 metros cuadrados, cuya dimensión es de 3 por 1.2, con hileras separadas de 0.15 metros. La siembra se hizo con maquinaria mecanizada, la siembra fue mecanizada. Ya vamos a ver unas fotos donde se puede visualizar. El diseño experimental que se utilizó fue un diseño de parcela dividida. ¿Por qué se realizó un diseño de parcela dividida? Para hacer una mejor aplicación de este factor que fue en estudio, lo que es el manejo de la enfermedad. Entonces, en la parcela grande se puso el manejo de las enfermedades, como ustedes pueden visualizar. En la parte superior se implementaron el manejo con fungicida, y en la parte inferior el manejo sin fungicida. Cada bloque estuvo conformado por 4 repeticiones para tener un rigor científico mejor, ¿no? Entonces, no sé, en la parcela grande estuvo lo que es el manejo de enfermedades, y en la parcela pequeña estuvieron las variedades. También se realizaron análisis de varianza, pruebas de Fisher al 5% para los factores que presentaron alta significación estadística, ¿no? Entonces pueden visualizar el cuadro de la ADEVA. Las variables y métodos de evaluación que registramos fueron el vigor de planta, que se realiza más o menos a los 15 a 30 días, la altura de planta al momento de la cosecha, la incidencia de enfermedades que se realizó durante todo el ciclo de cultivo, más o menos entre 4 o 5 lecturas, el rendimiento de grano que se realizó al momento de la cosecha, y se estimó todo a toneladas por hectárea. El tipo de grano para ver lo que es la calidad, igual el peso hectolítrico para ver lo que es calidad, y la proteína. Cabe resaltar que para el Congreso nosotros solo vamos a hablar de lo que es el rendimiento de grano, ¿no? Dentro del manejo específico del experimento, se hizo una selección adecuada de lote en los predios de la estación. Se seleccionó un lote que no haya sido sembrado con anterioridad ningún cereal, que sea relativamente plano y con una buena fertilidad, ¿no? La preparación del suelo fue adecuada. Se realizaron pases de arado, 2 pases de rastra, y se le realizó con la debida anticipación. La siembra, como ustedes pueden visualizar en la foto, se lo realizó de forma mecanizada con una dosis de 180 kilogramos de semilla por hectárea. Con una siembra mecanizada sabemos y tenemos la certeza que en esa superficie nosotros estamos poniendo la cantidad adecuada y a la separación adecuada las semillas, ¿no? De igual manera, se realizó una adecuada fertilización inicial y una complementaria, tomando como referencia 80 kilogramos de nitrógeno, 60 kilogramos de
de fósforo, 40 de potasio y 20 de azufre. El control de malezas se realizó más o menos en la etapa de macollamiento para evitar que existan malezas en el cultivo y sea un factor que afecte la variable que estamos evaluando. La cosecha se realizó más o menos a los 150 días. Igual la cosecha se realizó de forma mecanizada, para lo cual se cuenta con una cosechadora de parcelas experimentales de marca Wintersteiger. Y posterior a la cosecha se realizó todo lo que es el beneficio de la semilla, es decir, el secado, la limpieza, el almacenamiento, para posteriormente realizar la evaluación de todas las variables post cosecha, ¿no? Vamos a la parte de resultados y discusión. Como les había mencionado, para el Congreso nosotros solo vamos a presentar el resultado de rendimiento. Como pueden observar, al realizar el análisis de varianza, se observó diferencias altamente significativas para lo que es el factor manejo, es decir, el control de enfermedades, y para lo que es las variedades en estudio, y para la interacción de estos dos factores, ¿no? Es decir, que si hay una respuesta, es decir, que están relacionados lo que es el manejo y las variedades. De igual manera, se pudo observar que existió diferencia significativa a las repeticiones debido posiblemente a problemas en el lote, ya que se implementaron parcelas grandes, ¿no? El ensayo era grande. Adicionalmente, este ensayo forma parte de los otros ensayos que tiene el programa. Entonces, más o menos se siembran alrededor de 3 a 4 hectáreas de ensayos de investigación. Entonces, posiblemente algún factor de suelo fue lo que influyó, ¿no? Pero al realizar la prueba de separación de medias en este componente de repeticiones, se observó que no hay mucha la variación. En el gráfico podemos observar, y es importante ver que tanto en el manejo con fungicida y sin fungicida, el R cuadrado es sumamente bajo, ¿no? Como ustedes pueden visualizar. También podemos ver, y es algo importante, que las variedades iniciales, las variedades del año 69 y del año más o menos 1979, presentan similares rendimientos tanto en lo que es manejo con fungicida y sin fungicida. De igual manera, se presentan como variedades con alto rendimiento, ¿no? Como ustedes pueden ver en el gráfico. De ahí también podemos ver que las variedades desde el año 80 más o menos hasta las variedades del año 2004, podemos ver en este rango de aquí, las variedades entre el manejo con y sin fungicida es muy diferente, ¿no? Entonces, hay un distanciamiento entre cada uno de estos puntos. Y se vuelve a estabilizar en las variedades del 2009 hasta el 2014. ¿Qué nos indica eso? Que las variedades, hay muchos análisis que se nos ha venido a la mente y muchos análisis que debemos hacer. Por ejemplo, que estas variedades iniciales en su tiempo debieron haber sido sacadas del mercado o de la siembra nacional por ser susceptibles. Pero al hacer este estudio, vemos que tienen igual comportamiento estas variedades, sea con control o sin control. Entonces, eso nos quiere decir que las enfermedades en ese tiempo fueron diferentes, porque la razón para que estas variedades hayan salido del mercado siempre ha sido por su resistencia a las enfermedades. Como ustedes pueden ver, el rendimiento está muy bien, ¿no? Acá también de igual manera podemos decir que en las variedades del 2009 al 2014 son variedades más estables, es decir, que estas variedades, ven ustedes que hay un ligero distanciamiento entre el control con fungicida y sin fungicida. Esto nos quiere decir
que estas variedades tienen incorporados genes de resistencia y que no son afectadas mucho por las enfermedades. Es por eso que están muy cercanas, ¿no? De igual manera, aquí podemos ver que estas variedades en este rango desde 1984 hasta el 2014, las variedades son muy distintas. Es decir, que aquí estas variedades han dejado de utilizarse por, por ser susceptibles a las enfermedades y que esas variedades, si nosotros las utilizaríamos en la actualidad, van a tener problemas. Pero aquí hay que considerar esta variedad de 1999 más o menos, que tiene un alto potencial de rendimiento, ¿sí? Aquí otra conclusión grande que podemos observar es que el rendimiento ha sido alto en variedades antiguas, ¿no? Y que el rendimiento acá en las variedades actuales, se puede decir modernas, es un poquito menor, ¿no? De igual manera, podemos visualizar de forma general que las variedades que ha liberado el INIAP se encuentran muy encima de la media nacional, pero hay que aclarar algo de que estas variedades, este experimento fue manejado con una buena fertilización, con un buen manejo. Entonces, podemos ver aquí el potencial que tienen estas variedades de línea, ¿no? Estaríamos hablando que las variedades de línea tienen un promedio más o menos de entre 8 toneladas su potencial de rendimiento, comparado a la media nacional que tenemos de 1.6 toneladas, ¿no? Acá también hicimos un análisis, aquí igual vemos los años y las variedades, y vemos en dónde ha habido los incrementos más considerables. Es el mismo análisis que hicimos anteriormente, que el incremento del rendimiento entre los dos manejos ha sido más o menos de 1.543 kilogramos y con un porcentaje de incremento de 34 en promedio, en forma general. Igual vemos que con manejo con fungicida, las variedades pueden rendir en alrededor de 7.639 kilos y sin fungicidas podrían rendir en promedio 6.000 kilos, ¿no? Hay que considerar que aquí hay esta variedad, miren, está la variedad INIAB Tungurahua del 82, es una variedad muy susceptible con un incremento, o sea, es muy susceptible, pero si uno realiza algún control, tiene un incremento de 131.7%. Aquí vemos los incrementos, estos incrementos son bajos, como les decía, en las variedades iniciales, en las antiguas del año 69 y 78, son bajos y no hay mucha diferencia entre la aplicación de fungicida en la aplicación de fungicida. Lo que nos quiere decir que estas variedades tienen resistencia a, a las razas presentes, a las razas actuales que están en nuestro país. Aquí también podemos ver que las variedades actuales, especialmente estas son las dos últimas variedades que está difundiendo el línea, tienen rendimientos con un manejo adecuado de más alrededor de 6.500 kilogramos y si no se realiza una aplicación estaríamos hablando de unos 5.000 kilogramos más o menos, ¿no? Entonces sí tiene su buen potencial. Aquí vemos estos incrementos grandes, eso quiere decir que ha perdido resistencia y que el manejo con fungicida nos ayuda a mejorar bastante lo que es el rendimiento. De igual manera, aquí queremos relacionar los incrementos que ustedes vieron anteriormente, están relacionados a lo que es la enfermedad, lo que habíamos mencionado. Miren, esta variedad de 1980 tiene un incremento de o sea, la diferencia de rendimiento entre el manejo de enfermedad es del 80, es de 131, pero porque presenta un 80% de enfermedad, ¿no? Entonces ahí estamos claros en esto de que estos incrementos dependen de la resistencia a las enfermedades. Miren, por ejemplo, aquí tenemos en lo que es severidad de roya amarilla, en las variedades actuales de línea son valores bajos. Aquí se puede
ver esta diferencia de incremento, ya que la resistencia son resistentes. Aquí esta diferencia de incremento puede estar relacionado a lo que es un poco del manejo, lo que es fertilidad, fertilización o lo que es dosificación de semilla, ¿no? Podemos también, en base a este análisis que hemos hecho nosotros y con la regresión lineal que se hizo de este ensayo de los dos manejos, se puede ver que el intercepto con fungicida está en 2.520 kilogramos y el intercepto sin fungicida está en 2.280 kilogramos, ¿sí? Con fungicida vemos que hay un progreso de 14.78% y en lo que es sin fungicida tenemos un progreso negativo, es decir, que ha disminuido de 21%. En forma general, con el fungicida nosotros tenemos que hay un progreso relativo de 0.59 y en sin fungicida hay un progreso de 0.95, ¿no? Entonces, estos datos se calcularon en base a los resultados, especialmente a los datos que nos arroja la regresión lineal, ¿no? Como principales conclusiones, podemos mencionar que el control de enfermedades provoca un incremento del rendimiento de grano frente al manejo sin fungicida en un promedio de 34%, ¿no? Existen variedades antiguas de trigo que presentan altos rendimientos y valores bajos de incremento de rendimiento entre los dos manejos, posiblemente por presentar resistencia duradera a roya amarilla. La variación del incremento de rendimiento está ligado a la incidencia y a la severidad de roya amarilla. Otra conclusión que sacamos, existe una ganancia en rendimiento a través de los años con las variedades mejoradas de trigo, siendo más observable en el ensayo sin fungicida, que presentó un valor más alto, ¿no? Adicionalmente, podemos sacar como conclusión que el programa de mejoramiento de cereales de línea de la Estación Experimental Santa Catalina ha logrado incrementar los rendimientos y la resistencia a la roya amarilla. Adicionalmente, también podemos concluir que las variedades antiguas con altos rendimientos y valores bajos de incrementos se pueden utilizar dentro de los bloques de cruzamiento. Este estudio se lo realizó en el año 2014-2015 y se lo está replicando durante algunos años para confirmar los datos. Actualmente tenemos 2 ensayos más en diferentes provincias para validar toda esta información que nosotros hemos podido recolectar. De antemano, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estamos dispuestos para contestar. Muchas gracias.